Las elecciones primarias son importantes en un proceso electoral ya que permiten que las organizaciones políticas elijan de forma transparente y democrática a las candidaturas y determinen también el orden en el que postularán para representarlos en las elecciones generales del 2026 en este caso. El 30 de noviembre se van a dar las elecciones primarias a través de la modalidad cerrada y el 7 de diciembre vamos a tener lo que es la modalidad a través de delegados. Creo que son dos fechas claves que la ciudadanía tiene que recordar. Lo que dice la norma es que estas organizaciones políticas van a tener que superar un umbral establecido de acuerdo a la modalidad que han elegido. Entonces tenemos que para la modalidad cerrada deben obtener un número mayor o igual de votos válidos al 10% total de electores hábiles registrados en su padrón. Y tenemos que para la modalidad a través de delegados deben obtener un número de votos válidos mayor o igual al 10% del total de delegados electos. ¿Qué pasa si no llegan a ese umbral? En este caso de no cumplirlo, no van a poder presentar candidaturas hacia las elecciones generales del 2026 según lo que dicta la norma. El camino hacia las elecciones generales 2026 se define en las elecciones primarias, que se llevarán a cabo el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. ¿Cuál es la modalidad que mayoritariamente las organizaciones políticas han elegido? ¿Cuál es el umbral electoral que deben cumplir para participar luego en las elecciones generales? Para hablar de todos estos detalles y absolver algunas dudas de la ciudadanía, estamos con Bruno Bencich, él es especialista en educación electoral de aquí, de la OMPE. Bruno, bienvenido nuevamente a Habla OMPE. Gracias, Willy, por la invitación y me encanta estar en este espacio para poder resolver más dudas que puedan haber sobre este proceso que ya estamos muy pronto a que se realicen, ¿no? Que son las elecciones primarias. Ciertamente, y debemos entender, y por favor explícalos a nuestros amigos, cuál es la importancia de las elecciones primarias de cara a una elección general tan grande como la del próximo año. Claro, las elecciones primarias son importantes en un proceso electoral ya que permiten que las organizaciones políticas elijan de forma transparente y democrática a las candidaturas y determinen también el orden en el que postularán para representarlos en las elecciones generales del 2026 en este caso. En septiembre las organizaciones políticas definieron la modalidad de elección para sus primarias, que eran 3. ¿Cuáles son las modalidades por las que optaron finalmente las organizaciones políticas? Según la ley 31981, las organizaciones políticas pueden optar por 3 modalidades, semiabiertas, cerradas y la modalidad a través de delegados. Entonces, para esto las organizaciones políticas han comunicado a la OMPE la modalidad que van a utilizar, ¿no? Tenemos en contienda 39 organizaciones políticas, de las cuales 34 de ellas y 3 alianzas electorales se van a ir por la modalidad a través de delegados. ¿Qué significa esto? Que primero van a votar los afiliados para elegir a los delegados y luego los delegados son quienes van a elegir las candidaturas. Entonces nos resta que tenemos a 2 organizaciones políticas que se van a ir por una modalidad cerrada, ¿no? En esta modalidad son los afiliados quienes votan, quienes tienen que estar registrados en el padrón electoral que remite RENIEC y que es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que en estas modalidades el 20% de las candidaturas a senadores, diputados y representantes al Parlamento andino pueden ser elegidos de manera directa. Bruno, ¿todas las organizaciones políticas que participen en las elecciones primarias podrán participar luego en las elecciones generales? En verdad, lo que dice la norma es que estas organizaciones políticas van a tener que superar un umbral establecido de acuerdo a la modalidad que han elegido, ¿no? Entonces tenemos que para la modalidad cerrada deben obtener un número mayor o igual de votos válidos al 10% total de electores hábiles registrados en su padrón. Y tenemos que para la modalidad a través de delegados deben obtener un número de votos válidos mayor o igual al 10% del total de delegados electos. Por ejemplo, si yo tengo en mi padrón a 100 personas, necesito que los votos válidos, sin contar los votos en blanco nulo, sean mayor o superior a 10, ¿no? Que sería el 10% de estos 100. Entonces, una vez que hemos superado eso, es que han superado el umbral. Pero igual recordemos que quien determina si las organizaciones políticas han superado el umbral o no es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasa si no llegan a ese umbral? Entonces, en este caso de no cumplirlo, no van a poder presentar candidaturas hacia las elecciones generales del 2026, según lo que dicta la norma.
¿Cuál es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten sus listas de precandidatos para participar en las primarias? Recordemos que la inscripción de candidaturas se realiza hasta 30 días calendarios antes de las elecciones primarias. Entonces tenemos que del 28 al 31 de octubre las organizaciones políticas deben presentar la lista de precandidaturas a las elecciones primarias ante sus organismos electorales centrales. Internamente ellos. Bruno, quiero hacer una pregunta en un supuesto. Soy militante de un partido político como militante y quiero participar en las elecciones primarias. ¿Eso es posible? Recordemos que todo proceso electoral tiene un cronograma, entonces lo que también se ha establecido es que la modalidad, por ejemplo, a través de delegados o la cerrada, es que el padrón electoral lo elabora el RENIEC y es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces necesitamos que el afiliado militante esté inscrito en este padrón electoral para poder ejercer su derecho al voto, ¿no? De acuerdo a los plazos establecidos, que ha tenido que estar inscrito en el partido político, organización política, etc. Que además los plazos son oclusivos, entonces las fechas ya no se pueden ir hacia atrás. Eso es importante que se entienda la ciudadanía, porque lo que ya pasó no podemos volver hacia atrás. Y justo hablando de fechas, ¿qué fechas claves deben recordar los ciudadanos con respecto a estas elecciones primarias? Es importante, como dijiste al inicio del programa, que el 30 de noviembre se hagan las elecciones primarias a través de la modalidad cerrada y el 7 de diciembre vamos a tener lo que es la modalidad a través de delegados. Entonces, creo que son dos fechas claves que la ciudadanía tiene que recordar. Que están muy cerca también, entonces siempre vamos a estar observando, y la ciudadanía observando a sus organizaciones políticas. Finalmente, Bruno, ¿cuál es la participación que tenemos como OMPE en la elecciones primarias? La OMPE tiene una participación fundamental ya que va a ser la institución que va a organizar el proceso electoral a excepción de la primera etapa de la modalidad de delegados. Entonces esta primera parte que expliqué, que los afiliados escogen delegados, eso se va a encargar el órgano electoral central, pero pueden solicitar asistencia técnica de la OMPE, ¿no? Para poder acompañarlos, guiarlos, etc. Entonces, ¿qué involucra que la OMPE participe? En esta ocasión estamos implementando 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales, las cuales van a poder llevar el proceso, brindar asistencia técnica, etcétera. Vamos a determinar los locales de votación, así como la cantidad de mesas de votación, de acuerdo al padrón electoral que haya en cada circunscripción. La entidad también va a prestar lo que son los materiales electorales, vamos a ver también el diseño, aprobar las cédulas que se necesitan. Con apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú podemos brindar seguridad también en el proceso. Vamos a administrar lo que es la franja electoral, también dentro de los plazos establecidos. Y finalmente vamos a remitir los resultados al Jurado Electoral Especial y al órgano electoral central, y así como lo van a poder ver también en las plataformas institucionales. Bruno, ha sido muy importante tener estos conceptos claros, las fechas sobre todo de estas elecciones primarias, donde las organizaciones políticas en el país van a definir su participación en las elecciones generales 2026. Bruno, ha sido un gusto conversar contigo. No, el gusto es mío, muchas gracias y espero volver a verte pronto. Con ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí, por compartir nuestros episodios, por dejar comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao.